Leo lo siguiente. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues nadie quiere para sí más de lo que ya tiene. Con esa idea empezó René Descartes su discurso del método. Para el filósofo francés, el sentido común era una facultad innata que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso y juzgar correctamente. Ese don, no obstante, requería de un método que impidiera que la verdad y la mentira se convirtieran en objeto de meras opiniones. En definitiva, es un sentido al que se apela, se recurre o del que se lamenta su falta, pero que, aunque conocemos y reconocemos, puede resultar difícil de definir. Pero, ¿qué es en realidad el sentido común? Hemos oído tanto, el sentido común es el menos común de los sentidos. Ese es nuestro foro para el día de hoy. En Bogotá está la psicóloga clínica Geraldine Charaf. Geraldine, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y en Montreal está la psicóloga Louis Araque. Louis, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, un placer nuevamente estar compartiendo aquí con ustedes y con Geraldine. Geraldine, vamos a comenzar contigo. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es eso que vamos ganando con la vida, con la experiencia de la vida, con estar en el mundo. Es lo que nos dice, por ejemplo, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer en ciertas situaciones, lo que nos permite comprender conceptos abstractos y conceptos muy grandes como algo que nos termina dando una idea, ¿cierto?, de qué es lo que está sucediendo en la vida. También Ujú. creo que el sentido común termina siendo aquello que nos permite interactuar con los demás y que ganamos con la experiencia. ¿Y tú cómo lo ves, Louis? You. Para mí el sentido común está bastante alineado con lo que dice Geraldine, pero lo interpreto como esa brújula interna que nos permite actuar y tomar decisiones sin necesidad de un razonamiento profundo, sino que es como más práctico, ¿no? Entonces, es también como ese amigo sensato que está diciéndote allí, bueno, haz esto de esta u otra manera. Ujú. A ver, ¿y ese sentido común funciona igual para todos? ¿O el sentido común mío puede chocar con el tuyo y ahí viene un cortocircuito? Geraldine. Yo creo que sí, que funciona para cada uno, aunque tenemos, yo creo que por supuesto, cosas en común que nos trae la cultura, ¿sí? La cultura nos da, digamos, ciertas claves que son comunes a todos los que vivimos en un lugar. Creo que el sentido común también tiene está muy imbuido, digamos así, de la experiencia personal. Aunque Ujú. haya dos personas en la misma casa, dos hermanos pueden ser muy distintos y reaccionar de manera diferente a una situación. Entonces, aunque tenemos cosas en común, creo que hay algo de nosotros mismos que también nos hace, digamos, tener ese sentido común afinado como en diferentes maneras para algunas cosas. ¿Para qué me sirve el sentido común, Luis? El sentido común te va a servir para la toma de decisiones, digamos, rápida, inmediata, sin necesidad de ir a un análisis demasiado profundo, como lo mencioné anteriormente. También te va a servir para entender, ¿ok?, el contexto, diferentes culturas, porque ciertamente yo voy a desarrollar el sentido común con diferencias individuales, pero también hay, digamos, criterios universales como la empatía que me va a permitir a mí manejarme con sentido común en una u otra cultura, a pesar de que haya diferencias. Entonces, el sentido común también me va a permitir entender situaciones y no necesitar demasiadas explicaciones, ¿no? O sea, porque el sentido común te da esa obviedad Ujú. que no necesitamos todo el contexto. Si tú me preguntas, si me dices o me comentas, mira, compré una computadora, pues es obvio que tú pagaste por ella, hiciste todo un proceso, no necesito ese tipo de explicación. A ver, ¿por qué se dice, Geraldine, que el sentido común es el menos común de los sentidos? Yo creo que hay una cosa bien interesante que tiene que ver con cómo confiamos en nuestra intuición, vamos a decirlo de esa manera, o en la manera como como comprendemos el mundo.
más allá de la norma, más allá de las reglas, más allá de las tradiciones. Creo que el sentido común se pierde cuando nos quedamos, digamos, pegados, vamos a decirlo de cierta manera, a lo tradicional, a lo que hay que hacer y no utilizamos todos esos conocimientos que hemos adquirido con la experiencia para responder a las situaciones, sino que pensamos que solo puede ser de una sola manera. Entonces ahí perdemos como toda ese bagaje impresionante de información que tenemos de la vida para poder dar una respuesta o comprender algo y nos vamos por lo que debería ser y no necesariamente por lo que de verdad está pasando. A ver, les voy a leer algo que tengo aquí me interesa mucho la opinión que tienen ustedes. Por ejemplo, ustedes saben, uno sabe que una taza sirve para tomar café o para tomar té. Si se cae al piso y se rompe, hay que recogerla. Ahora, esa taza no puede estar ni triste ni contenta. Esa taza no tuvo nada que ver con la Revolución Francesa. Esas son cosas que uno sabe y que maneja de manera intuitiva, de manera rápida. Ahora bien, ¿qué tiene que ver en el sentido común frente a ejemplos como este que les he puesto con la taza, la inteligencia artificial? ¿Tiene la inteligencia artificial, tendrá sentido común? Luis. Mira, qué pregunta más poderosa. Y justamente antes de la entrevista, hablando con ChatGPT acerca del tema, conversaba con la aplicación y hablamos de la carencia de intuición humana que tiene la inteligencia artificial. Y si bien hay intentos de, digamos, desarrollar e incluir todo este aprendizaje y toda esta información, pues todavía no se han dado avances significativos, por lo cual el sentido común es un sentido muy difícil para la inteligencia artificial de desarrollar. Y además hay otras implicaciones y otros desafíos, porque cómo le integras a la inteligencia artificial todo el contexto que tienes a nivel de experiencia humana, a nivel de intuición, a nivel de juicio humano, es sumamente complicado, porque la inteligencia artificial se alimenta de data, lo cual quiere decir que tienes que integrar muchísimo, porque no va a diferenciar, por ejemplo, no va a hacer el análisis de que esa taza, a lo mejor, si la necesito para que me sostenga algún papel y no se vuele, pueda tener ese razonamiento. Me gustaría tu opinión, Geraldine, por favor. Qué interesante es darnos cuando yo también buscando información leía eso y como yo saber los múltiples usos que puede tener un objeto. Y eso yo lo sé porque yo he interactuado con ese objeto, porque yo he estado ahí en el uso de esa situación, pensando en esa taza, en ponerla como un papel, en usar la taza para tomar algo más que café, no solamente dices para café, también puede ser para agua, o puedes tomar vino, lo que tú quieras en esa misma taza. Claro. Entonces, digamos, esa posibilidad de saber que un objeto es mucho más que su función, sino para todas las otras cosas para las que puede servirte en tu día a día, es algo que es únicamente humano, porque no solamente tiene que ver con el conocimiento de lo que eso hace, sino con toda la experiencia sensorial que viene con la interacción con el mundo, que es algo que, por supuesto, la inteligencia artificial no tiene. Saber cuánto pesa más o menos un vaso con solo verlo, es algo que solo podemos hacer los humanos. Leo esto. Por ejemplo, si uno lee Juan Pérez robó un banco y fue condenado a 30 años de cárcel, uno no necesita que le expliquen que fue atrapado, arrestado, llevado a juicio y hallado culpable. Si uno sabe que las rocas son minerales y las vitaminas tienen elementos vitales, uno sabe que no se comen rocas. Pero AI Overviews de Google recomendó comer una roca al día, no tenía esa información. Y por otra parte, leo, uno puede tener un instrumento de inteligencia artificial perfectamente sofisticado. En la novela Maniac de Labatut está eso perfectamente claro, cómo se le enseñó a la computadora a jugar, a la inteligencia artificial a jugar el juego oriental, el Go. Y uno le puede enseñar a jugar ajedrez. Pero leo aquí, la vida cotidiana está llena de circunstancias imprevistas que son zancadillas para la inteligencia artificial. Por ejemplo,
Geraldine, que te veo que estás muy, muy entusiasmada. Digamos que esto me parece muy interesante porque hay tanto temor, no sé, yo creo que a nivel mundial, temor, vamos a decirlo así, o como tanta expectativa con respecto a si la inteligencia artificial nos va a robar los trabajos, vamos a quedarnos, los humanos nos vamos a volver obsoletos. Al final, yo cuando uno empieza a ver estas investigaciones y a leer estas cosas, a mí me da como un fresquito, una tranquilidad, porque la experiencia humana es algo que es irrepetible en una máquina, porque siempre tiene que haber un humano que alimente esa máquina, ¿sí? O sea, esas posibilidades de que la máquina aprenda sola, no digo que, que sea imposible, creo que también la imaginación humana nos llevará hasta allá, pero por ahora creo que seguimos siendo indispensables y la vida digamos, se llena desde la experiencia que tenemos en el día a día, de todo lo que hacemos, de quiénes somos, de las relaciones que tenemos, y solamente así podemos entender que uno no se come una piedra, pero no solamente porque uno no se la come, sino porque alguna vez todos habremos, no sé, intentado morder una piedra. Y esa la experiencia te termina de como de integrar el conocimiento para decir, ah, esto puede ser muy bueno, pero yo no me lo puedo comer porque me hace daño. ¿Sí? Magnífico. El tiempo se ha acabado lamentablemente. Así que, Luis, te voy a dejar la palabra final para que nos des las conclusiones. Geraldine acaba de decir algo magnífico. Dice, somos indispensables. Mi pregunta es, ¿somos indispensables gracias al sentido común, Luis? Gracias al sentido común y gracias a la conciencia de no perderlo, de seguir experimentando y de seguir viviendo para, dentro de la práctica, nosotros mantener el sentido común, que está siendo un desafío con el uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales. La recomendación, yo creo que final sería, pues, sigue practicando el sentido común desde la vivencia personal, desde también la autocrítica y de toda ese pensamiento crítico que debemos consciente y deliberadamente seguir desarrollando, porque si no caemos en un riesgo de perder mucho el sentido común, sobre todo las nuevas generaciones. Muchísimas gracias a Luis Araque en Montreal y muchísimas gracias a Geraldine Charaf en Bogotá. Ambas son psicólogas. Gracias, Geraldine. Gracias, Luis. Gracias, César Miguel. Muy bien. El reloj indica en este momento 10:19 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso nos ocupamos de la guerra en Gaza y el dictamen desde Naciones Unidas. La comisión que presentó ayer en Ginebra su informe sobre la guerra en Gaza al Consejo de Derechos Humanos determinó que el exterminio, los ataques intencionales y directos contra civiles y objetos civiles, el asesinato y el uso del hambre como método de guerra los lleva adelante el ejército de Israel. El dictamen, uno de los más criminales del mundo. Dios. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.